La iglesia está edificada, ese es el título, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo esto lo leí el domingo, pero voy a hacer un pequeño resumen en esta tarde. Los apóstoles y los profetas son ministerios de fundación, así como un edificio, la zapata, el fundamento. Eso ya pasó, amado. Ese es el énfasis del mensaje. En cuanto a oficio, pasó, porque es un ministerio, eso fue un fundamento que ya se le puso al edificio. Y nunca en la vida se ha visto un edificio que le pongan los fundamentos en la cúspide. Ya el edificio se está terminando. Por eso apóstol y profeta son ministerios. En cuanto a don, está vigente. La palabra apóstol, si usted la llama en el sentido de mensajero, sí, eso está vigente. Usted es un mensajero de Dios y yo también. Pero no hay que decirle apóstol porque se cree que es un oficio. Como oficio no. Ya los apóstoles lo llamó fue Cristo y se completó, fueron 12. Ahora hay más de 400 o mal contado o 500 apóstoles nuevos que tienen nuevas revelaciones y están sustituyendo a aquellos. Los apóstoles hay que meterse bien en la mente, amado. Por eso es un ministerio de restauración. Restaurando la doctrina, no tienen sucesores, nadie lo puede reemplazar. Ellos fue que dieron la vida por el Señor. El único apóstol que tenía un sustituto, pero él fue elegido para eso. Fue Judas. Judas estaba entre los 12. Y no fue el hombre que lo llamó el mismo Cristo. Le dijo a Pedro, deja tus redes, sígueme. A los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que Jacobo fue el primer apóstol ejecutado en el martirio. Le dijo, dejen las redes y síganme. El llamamiento vino de Jesús, pero Jesús duró días orando para que Dios le revele quiénes eran. Vino del cielo el llamamiento. Se lo reveló el Padre a Jesucristo, hombre, que era 100% Dios, que era Dios, pero en función de hijo de Dios, pero es el mismo Dios. No como dicen los arrianos en el siglo III, que Jesucristo, Dios lo creó y escoge en el libro, creo que de Juan, del Evangelio, cuando Cristo dijo, el Padre es mayor que yo. Cuando Cristo dijo, el Padre es mayor que yo, está hablando Jesucristo hombre, el que se despojó de la gloria. Pero Jesucristo es el mismo Padre. Es el Jesucristo, el Padre lo engendró, pero Jesucristo es Dios. Ahora Jesucristo cuando se despojó de su gloria, ahí él dijo que es mayor que yo, pero son iguales, porque Jesucristo es Dios. Entonces los arrianos negaron la Trinidad, que decían que Jesucristo, Dios lo hizo. Jesucristo no fue creado. Jesucristo fue engendrado por el Padre. Ellos decían, los arrianos, que era una herejía. Siempre la iglesia ha tenido lucha con la doctrina, con las enseñanzas. Gracias a Dios que en el siglo III levantó a Atanasio para defender la Trinidad, porque hubo una lucha empezando la iglesia en el siglo III, o ya había avanzado bastante en el aspecto de la Trinidad, y Dios siempre levanta hombres, como está levantando hoy en día hombres, conforme a su corazón para defender la sana, no a discutir ni a pelear, pero para predicar la verdad, como estamos haciendo nosotros. Arrianos y seguidores de arrianos se levantaron, lo que se llama el arrianismo, y decían que Jesucristo no era Dios, que fue creado, y que el Padre era mayor. Ellos decían que era divino, pero negaron la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, amado. Jesucristo es Dios. Y el Padre es Dios. Entonces ellos dijeron que Cristo era un Dios menor. Y fue creado. Cristo fue engendrado porque el Padre lo engendró. Pero ese mismo Dios. El Señor me trae en este momento. Que yo le escuché un día una ilustración de un pastor. Y creo que le he dicho aquí. La naturaleza del agua. Una molécula de agua está compuesta
por H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Pero el agua usted la puede poner en tres estados. El estado líquido, pero sigue siendo H2O. Hermosa ilustración. Sigue siendo agua, pero está en líquido para aplicarlo a la Trinidad. El estado sólido, cuando la ponen en el refrigerador bajo cero, se convierte en un hielo, pero sigue siendo H2O. Sigue siendo agua. El estado gaseoso, cuando se evapora el agua, porque la temperatura altera la química del agua y se evapora ese estado gaseoso, sigue siendo H2O, sólido, líquido y gaseoso. Y así el Dios Trino, Dios Hijo, sigue siendo Dios. Como el agua líquida, H2O, hielo, H2O, es la misma agua. Gaseosa, H2O, cuando se evapora. El Padre engendró al Hijo, sigue siendo Dios, aunque 100% hombre y 100% Dios. Porque para representar al hombre no podía ser un ángel ni un espíritu. Tiene que ser una persona de carne y sangre, pero sin pecado. El Espíritu Santo, Dios en función del Espíritu Santo, pero es H2O, es Dios. Y el Padre, que es Dios. Entonces, siempre la iglesia ha tenido lucha con la doctrina. En el siglo III se levantó Arriano, los arrianos, a combatir. Y gracias a Dios por Atanasio, que defendió la sana doctrina. Estoy militando a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me trae eso ahora. En el siglo V volvió otra lucha. ¿Están conmigo? Se levantó un hereje, Pelagio, hablando que el hombre no hereda el pecado, que nace santo y el libre albedrío. Pero también Dios levantó otro hombre, Agustín Hipona. Él dijo, no, el hombre está dañado, está muerto, necesita que lo resuciten, necesita a Dios. Y rechazó el libre albedrío. El hombre no tiene capacidad para salvarse, dijo Hipona. Gracias a Dios por Agustín Hipona. La iglesia en su comienzo tenía un gran filtro. No dejaban pasar ninguna mala doctrina, falsa doctrina. No pasó esa doctrina, la filtraron. Fue un muro de contención, la detuvieron. En el siglo III no dejaron pasar la doctrina de Arriano en contra de la divinidad, la Trinidad. En el siglo V tampoco dejaron pasar la doctrina de Pelagio. Por eso continuó, porque cada cierto tiempo se levanta una potestad. En el siglo XVI se levantó un semi-pelagianismo, Jacobo Arminio. Pero ahí vinieron los reformadores, que ellos decían que la salvación, el hombre decide ser salvo y que se pierde. Jacobo Arminio, que es un semi-pelagianismo. Por ahí se levantó Martín Lutero y Calvino y levantaron sus tesis. También Martín Lutero con las tesis en contra de Roma, de las obras, de las indulgencias, de las confesiones. Él decía que el hombre va al cielo solamente por la justicia de Cristo. Y triunfó la iglesia de nuevo en el siglo XVI. Rechazó todas esas falsas doctrinas, que ese es el espíritu de los fariseos, que ciega los pozos. Pero entonces en el siglo XVIII empezó una doctrina y eso se ha invadido toda su iglesia. No pudieron contenerla. Con Juan Wesley, me perdona que mencione el nombre. Los metodistas, los wesleyanos, con una nueva experiencia del Espíritu Santo y la santificación, que uno iba a ser perfecto. Esa pasó, no la filtraron, esa invadió toda la iglesia. Y en el 1901 empezó otra, el mundo carismático, que ustedes saben esa historia. Allá en Azusa Street, Los Ángeles. Y en el año 45 empezó la guerra espiritual, la risa santa, los estados catatónicos, las manifestaciones del Espíritu Santo con el neopentecostalismo. El reino ahora,
el dominio, la prosperidad, el mal uso de los dones. Empezaron todas esas infecciones que invadieron la iglesia. Eso pasó todo. Y toda la iglesia está invadida por esos espíritus. La borrachera espiritual. Pero en el 80 empezó otro movimiento que es el peor para mí. La nueva reforma apostólica, los nuevos apóstoles, los nuevos ungidos. Y ese sí le está haciendo daño a la iglesia. Y también pasó porque no hay filtro. ¿Y qué el Señor está haciendo en estos días? Levantando hombres como Lutero, clavando tesis, restaurando la doctrina, filtrando todas esas malas doctrinas. El Señor nos está volviendo el Apocalipsis. Nos está enseñando que esa doctrina dispensacionalista y milenialista que empezó en el siglo XIX, que no es vieja, son nuevas todas. Desde el siglo XVIII, XIX y XX, la iglesia no había sido contaminada. Esta es una iglesia muy contaminada. Y el Señor te está levantando a ti, a mí, para restaurar. Porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y nosotros estamos como una voz que clama en el desierto, en el Espíritu, diciendo que ya esos ministerios de apóstol y profeta, rechazando la nueva reforma apostólica que se ha levantado en estos días, esos falsos ungidos, esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, que los apóstoles no tienen sustituto. El único que tuvo sustituto fue Judas, pero fue elegido para eso. Judas no es un vaso de deshonra, ni un vaso de honra. Porque un vaso de deshonra para mí puede ser un cristiano que ande mal. Judas era un vaso de ira. Todas las cosas las hizo Dios para sí mismo, aún el impío para el día malo. Judas fue un vaso que no tenía oportunidad. Fue hecho para eso. Entonces ese sí tenía sustituto. Y el pan en la Santa Cena de Judas fue diferente al de los otros discípulos. Estaba mojado. Lo dijo Jesús: al que yo le dé el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Entonces ese tenía sustituto, uno que lo iba a reemplazar. Los apóstoles en Hechos 1 tiraron suerte. Pedro y Juan dijeron: hay que buscar un sustituto porque tiene que ser 12. Y en Apocalipsis 21, versículo 14, dice: y el muro de la santa ciudad de Jerusalén está sobre los 12 apóstoles. Tiene los nombres de los 12 apóstoles, 12 fundamentos, 12 apóstoles. Entonces ellos tiraron suerte. El requisito para ser apóstol, ¿cuál era? Tenía desde el día que fue bautizado Jesucristo en el Jordán, estar con Cristo ahí y caminar con Jesús, como hicieron aquellos 12, y ver la resurrección de Cristo y su ascensión en el monte de los olivos. Entonces ellos dijeron, de Matías y el otro compañero, dijeron: estos han estado con Cristo y vieron la resurrección. Ese era el requisito para ser apóstol. Y eligieron a Matías. Pero algunos creen que el 12 es Pablo. Pero eso no es mi objetivo, esa discusión. Lo que estoy hablando, ¿cuál es el requisito? Estos apóstoles de ahora ni vieron la resurrección, ni estuvieron con Cristo. Por eso Pablo para mí pertenecía a los 12. Porque tenían que ser 12, que es un número de gobierno, representativo, simbólico. Y Pablo, aunque no anduvo con Cristo, fue contemporáneo. Para esos tiempos, Pablo era enemigo de la cruz de Cristo. Porque en el primer siglo Pablo empezó a perseguir la iglesia. Pero Pablo lo que era un filósofo, él no estaba en nada de eso. Pero él vivía para la época de Cristo. Pero él ni lo conoció, él no estaba ahí. Pero a Pablo se considera como los 12. Y una gran parte de teólogos lo considera que no era Matías, que era el apóstol Pablo. Porque tenían que ser 12 apóstoles. No son 13 ni 14. Apocalipsis 21 dice que sobre el muro 12 fundamentos con los nombres, no de 13 apóstoles, de 12.
Entonces, ¿de dónde han salido estos apóstoles de ahora y estos profetas? Y es eso lo que estamos refutando. Entonces, apóstoles y profetas son ministerios de fundación que ya cesaron. El don sigue, pero eso cesó. Si una persona se envía a un lugar, llámele mensajero, llámele mejor misionero, no le diga apóstol. La palabra apóstol es apostolo, enviado, pero no le diga apóstol, porque creen que es un oficio, eso cesó. Nadie tiene capacidad para llamarse apóstol ahora. Eso es presunción, soberbia, altivez. Y están buscando una plataforma porque le interesa el título para manipular y controlar. Es muy importante el título de apóstol y de profeta. Por eso le gusta ese título. Son plataformas para apoderarse de la grey de Cristo, que solamente le pertenece al Señor porque Él la compró con su sangre. Entonces son ministerios de fundación, ya no tienen sucesores, no tienen reemplazo. Juan no tiene quien lo reemplace, ni Pedro, ni Jacobo. El único Judas. Porque sobre el mensaje que ellos proclamaron fue edificada la iglesia. Ellos, yo lo puse bien claro ahí, no tienen sucesores. Si usted quiere, yo le envío estos mensajes a su iPad y a su teléfono. No tienen sucesores. Y estamos enfatizando que está vigente el don profético. ¿Para qué es el don profético? 1 Corintios 2:10 es un don, no ministerio, don. No le diga profeta a nadie, porque a nadie que porque tenga un don se le dice el nombre del don. No se le dice que habla lengua, ni le diga apóstol a nadie. ¿Y para qué son las profecías? Dice que es un don, que está vigente, no oficio. Y 1 Corintios 14:3 dice que es profecía, exhortar, edificar y consolar. Cuando usted consuela a su hijo, le está profetizando. No es solo predecir el futuro, se puede predecir algo, pero a veces hay que hasta guardarlo en el corazón. Pero el don de profecía, 1 Corintios 14:3, es para edificar. ¿Qué es edificar? Predicar, ministrar, enseñar con un testimonio para que la gente ame más a Dios, se aparte del pecado, se acerque más al Señor, crezca espiritualmente. Eso es edificar. Para que el niño sea temeroso de Dios. Eso es edificar. Sirva más. Consolar, eso es profetizar. Cuando yo consuelo a alguien. No te apures, mi hijo, que el Señor te vas a levantar. Dios está contigo. Hoy nos estaba consolando. No tema a los que matan el cuerpo. Exhortar, nosotros exhortamos mucho. Deja eso. Mira, tú estás mal. Eso es profetizar. Así como tú vas, te va a ir muy mal. Tú estás mal, tú estás rejugando. Eso es exhortar. A la iglesia de hoy en día hay que exhortarla mucho, en vez de motivarla tanto. Porque la están engañando. En un momento dado, entonces el profeta, 1 Corintios 14:3, exhortar, edificar y consolar. Puede ser que venga una unción y me anuncie el futuro, pero eso no es para decirlo en público. Yo lo dije. Un ejemplo, si Dios me puede avisar algo de esta pandemia, ¿por qué no? No puede amarrar a Dios usted. Pero a veces me puede decir algo para mí. A María le profetizó el ángel, pero ella lo guardaba en el corazón. Me puede decir algo, pero yo no puedo venir aquí de presumido a decirlo en público. Yo lo dije. Eso es presunción, soberbia, altivez, para que yo lo guarde en mi corazón, para que vea la grandeza de mi Dios. Al menos que Él me mande. Él puede, un profeta, hoy en decir una predicción, algo del futuro. Pero es para que yo lo guarde en el corazón. Al menos si Dios me manda. Pero hoy en día, todos los días, ahora con esta pandemia, es con lo mismo. Yo se lo dije, yo se lo advertí. Eso es presunción, eso es para poder buscar gentes, hermano. No tiene más motivo y dinero. Porque no hay algo que te da a ti más poder y más seguidores con este mundo idólatra que usted le diga que va a pasar algo y pasó.
Te vas a llenar de seguidores en las redes, en la iglesia, y de dinero te llega, porque estás adivinando. Y la iglesia no fue llamada, no es una curandera, como Cristo no fue curandero, ni fue llamada a hacer manifestaciones aquí. Las manifestaciones y las revueltas, de eso no son los políticos. A la iglesia no hay que enseñarle expectativas nuevas. Que el domingo va a pasar algo en la iglesia, ni ninguna manifestación, aunque el Espíritu Santo se puede manifestar. Pero se le está enseñando mal. A la iglesia hay que enseñarle a amar a Dios, a vivir por fe, a honrar a Dios, a apartarse del pecado, alejarse de este mundo, de las cosas de este mundo. No amarra el mundo. Esto sí hay que enseñárselo a la iglesia. Ni las cosas del mundo, que su corazón no esté aquí. Porque el pueblo de Israel le pasó eso, salieron de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. La mujer de Lot salió de Sodoma, su corazón se quedó allá, en Sodoma y Gomorra. Entonces Efesios capítulo 2, versículo 20, busquémoslo. Que ese es el texto central que estamos leyendo, Efesios 2:20. Estudiemos las escrituras. Lo leímos el domingo antepasado. En el 19 está hablando de la familia de Dios. Somos una familia, una sola iglesia. No hay dos iglesias ni tres. Hay que llevarse todos esos nombres. Una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, de un solo linaje, de la sangre de Jesucristo. Todos nacimos del vientre de Jesús. Y Efesios 2:20, esa familia, ese cuerpo, esa iglesia que la componen todos los nacidos de nuevo, en cada nación, tribu y lengua, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ya ese fundamento no se puede hacer de nuevo. Eso fue cuando la iglesia empezó. Los 12 apóstoles están ahí. Y los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, esos profetas se cambió el nombre apóstoles. Los 12 apóstoles, excepción de Judas. Y se cree que Pablo puede ser el número 12, no Matías. Pero no es mi intención discutir eso. Pero son 12. No 13 ni 14, 12. Porque así es que dice la Biblia. Y esos 12 dieron todos la vida por el Señor. Esos se merecen esa honra. No estos de ahora. La llamada nueva reforma apostólica, quienes afirman tener potestad sobre los otros 5 oficios del denominado ministerio quíntuple, Efesios 4:11, vamos a leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ese es el fundamento. ¿Cuándo lo constituyó? Cuando Cristo lo llamó a los 12. Y cuando estaba iniciando la iglesia. Ya han pasado 2000 años. Exactamente 2020 años hoy. Y eso como fundamento ya pasó. Ahí le estaba fundando. Sobre la prédica de ellos que se fundó la iglesia. Y la principal piedra del ángulo, Jesucristo, es el centro. Y los fundamentos, las columnas, los profetas y apóstoles. Entonces, a otros evangelistas, ese está vigente. Ellos usan la Biblia para decir que todos los dones hay que resucitarlo, y usan este libro mal. Hay muchas cosas que Dios tuvo que hacer, pero que en la iglesia cuando empezó, muchos milagros tenía que hacer, porque estaba empezando. El canon del Nuevo Testamento no se había cerrado. Hoy en día no se necesita mucho, ya es por fe, hermano. Cuando la iglesia empezó y llegó el Espíritu Santo, ellos hablaron diferentes lenguas, idiomas, no lenguas, de idiomas. Pero que eso él no lo va a hacer ahora, porque era necesario, porque estaba empezando la iglesia. Ahora un chino, usted no, hermano, bájese a esa nube. Usted no, antes yo creía eso. Si usted le va a predicar a un chino, no crea que usted va a hablar chino, ¿no?
O si no habla inglés, usted no va a salir hablando inglés así. En hechos sí, eso pasó. Pero eso pasó, hermanos. Y hubo muchos milagros porque Dios nunca se quiso identificar como un milagrero. Cuidado, como lo quieren presentar ahora. Él no es un curandero. Esto es por fe, por una revelación especial. Entonces, cuando algo está empezando, hay que hacer muchas cosas que van disminuyendo. Es el mismo Dios. Dios puede resucitar a un muerto hoy, pero Dios no está haciendo esos milagros como lo está esperando la iglesia otra vez. No tiene que hacerlo porque ya tiene la Biblia. Para usted creer, no hay que resucitarlo muerto. Ni hay que hacerle una manifestación hoy, ni que haya algo sobrenatural. El idólatra le gusta eso. Porque ya usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Yo no tengo que ver nada. Yo no puedo ir a la iglesia con una expectativa. La expectativa mía, la única debe ser exaltar el nombre del Cordero. Más nada. Porque es por fe. Este tipo de prédica desencanta a la gente porque usted está acostumbrado cuando está en su casa vistiéndose. Yo me acostumbré a eso, yo se lo confieso. Y le decía a mi esposa, a ver qué va a pasar hoy. Eso es un cristiano niño, inmaduro. Yo no, ese lenguaje tiene que irse. Y si no pasa nada ya, dejo a Dios. Jesucristo dijo, los griegos piden sabiduría, los judíos señales. No les será dada señal, la del profeta Jonás. A ver que yo viví así mucho antes. A ver si yo siento algo. Yo una vez creía como que yo iba a salir volando, hermano. Como Superman, Batman. O tener poderes que haga salir fuego de aquí arriba. Una vez yo me imaginaba, oye, si yo estuviese predicando y el micrófono se enciende en fuego, te vas a quemar, hermano. Eso no es espiritual. Los apóstoles no hablaron así. Ellos dijeron viendo el invisible, sirviéndole sin ver nada. Esperanza contra esperanza. El cristiano lo que hay que sembrarle es una gran convicción, una certeza que dicen que yo me muera como Job, en él esperaré. Ese debe ser el cristiano, aunque no vean nada, aunque no me sane, pero yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para guardarme. Y como decía Pablo, para guardar mi depósito aquel día. Hay que enseñarle eso al cristiano porque es por fe. Oiga, cuando yo venía a la iglesia, por eso el hombre de Dios tiene que tener convicción, no puedes emocionar, porque no hay día más pesado para venir a la iglesia. Te puedes levantar un día con dolor de cabeza, fiebre, temores y sin ánimo. Pero si no tienes convicción, no vas a venir. Pero cuando un hombre tiene una convicción de quién es su Dios y a quién le sirve, se va a levantar y va a venir con ese peso de gloria. No, yo voy a adorarlo, voy a servirle a mi Señor. Él es el día más grande de mi vida. Yo no sé si hoy es mi último día en esta tierra, pero lo voy a adorar, le voy a dar un culto a Dios. Fruto, ay, pero se ve tan superfluo y como tocar un pianito y una cancioncita. Pero para mí eso es muy grande, porque es una otra oportunidad que me dan para yo cantarle, Señor. Sí, le puedo cantar en mi casa, pero le voy a cantar una ofrenda de cuerpo que no se le puedo dar solo de iglesia. Y lo voy a adorar y con mis hermanos, como dice el Salmo, te alabaré. Pero un hombre que no tenga convicción, esta iglesia ahora no piensa así. Vamos a ver qué va a pasar el domingo. A ver si sucede eso y una iglesia idólatra, incrédula, hermanos. Como Tomás, que tuvo que pasar sus dedos por los orificios y las llagas de Cristo para creer. No debemos ser así, es por fe.
El justo vivirá por la fe. La justicia de él para ir al cielo se me imputó por fe. Pero yo voy a vivir por esa misma fe sin ver nada. No tengo que sentir tampoco. Usted diría, no, pero que el pastor que está ahí, ese sí siente. No, hermano, yo soy igual que usted. Yo no tengo que sentir nada. A la iglesia hay que abrirle los ojos. Porque si la Biblia no hubiera dicho por fe, está bien. Pero es por fe que vivirá el justo. Romanos 1:17. Y Abraham dice, esperanza contra esperanza. ¿Qué esperanza en contra de esperanza? Que usted no está viendo nada y nada es nada. Entonces estos falsos apóstoles, con falsas enseñanzas, alimentan al pueblo que este año tal, que este año sí, que este año que tal, que usted va a ver, viene la gloria de Dios. Y es un falso mensaje. Entonces, seguimos leyendo en Efesios 4:11, evangelistas, otros pastores y otros maestros. Estos están vigentes. Algunos fusionan aquí, mírenlo ahí, pastores y maestros, porque un pastor es un maestro. Un maestro pastorea, pero si quiere llamarle quíntuple. Y hay muchas cosas que usted está esperando algo, un movimiento del agua. El Señor no la va a mover así, hermano. El movimiento del agua va a ser en el Espíritu, que usted ni cuenta se va a dar. La pleroma de Israel, todo Israel será salvo, los elegidos. ¿Usted cree que va a ser un ruido en la noticia? Él calladito, en el secreto, como a Lidia, se le va a ir revelando a los judíos. Él lo está haciendo ya, antes de la segunda venida. No es como uno lo espera, ni como tú lo ves, ni yo. Entonces estos tres ministerios, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas, esos están vigentes. Llámele pastor, llámele evangelista o maestro. No le llame apóstol ni profeta. Ellos aseguran enseñar la revelación fresca que han escuchado directamente de Dios. Pero la iglesia, yo le puse aquí porque, y ese texto me ha llegado al corazón. En las otras dos prédicas anteriores, y yo lo quiero leer hoy porque le quiero dar énfasis al texto. Lo parafraseo a veces, pero lo quiero leer. Pero la iglesia verdadera está más firme que nunca. Usted diría, no, pero esto se acabó. A tus ojos, a mis ojos, la iglesia está destruida. No, hermanos. Si yo la veo en el Espíritu, está más firme que nunca, porque siempre hay un remanente. 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Lo que pasa es que ese remanente, el profeta Elías no lo vio ni lo veía así, porque no es de la forma como uno ve las cosas. Uno siempre espera un movimiento. Y mucho gloria a Dios, aleluya. Aleluya. No, que estamos encendidos, no. Hubo un remanente que lo preparó Dios. Cuando Elías estaba en las cuevas, que dijo, tus hijos han matado a los profetas, han violado tu ley, han derribado tus altares. Él dijo, yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. ¿Dónde está? Yo lo tengo. No tú, yo. Jehová, Dios de los ejércitos, firma. Pues tiene un remanente hoy en día. Pues está más firme que nunca la palabra. El evangelio está más firme que nunca, amado. Porque está la iglesia edificada sobre la roca, y la roca es Cristo. Y no será conmovida. Vendrán vientos, tempestades de lluvia, y no caerá. Porque el fundamento es Cristo. No es sobre la arena que está edificada la iglesia, es sobre la roca, y tremenda roca. Segunda de Timoteo 2:17, que es el texto que yo quiero leer hoy, que en todas las prédicas anteriores Dios siempre me lo trae hablando del fundamento de los apóstoles y profetas, y lo quiero leer entero. Segunda de Timoteo
2:17, búsquelo rapidito. Usted se lo sabe de memoria ese texto. Yo lo digo mucho, lo repito, lo parafraseo, ministrándole a su pueblo con la ayuda del Espíritu Santo, que el nombre del Señor sea glorificado en todas las naciones y que toda lengua en esta tierra lo confiese, que Jesucristo es el Señor. Y nosotros te confesamos hoy, Padre, tú eres el Señor. Segunda de Timoteo 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Una doctrina errónea, como está pasando hoy con los apóstoles y profetas. Y trastornan. ¿Qué hacen estos apóstoles? Trastornan, desvían la fe de algunos. Pero dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Esos 7,000 lo conoce Dios, que no han doblado rodilla a Baal. Y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. El fundamento está firme, amados. Por eso la iglesia está más firme que nunca. No es como algunos piensan de que esto se acabó. Se acabó. La iglesia está destruida. Una gran parte ha sido carcomida por gangrena. Una gran parte. Con todos estos falsos evangelios. Porque hay un solo evangelio. Pero hay un remanente. Hay un grupo de hombres y mujeres, amados, que no han doblado rodilla a Baal. Y que están firmes en las escrituras. Y que Dios le ha dado sabiduría. Como dice Efesios 1:17. Espíritu de revelación y sabiduría. Le ha dado claridad para que su entendimiento no se enceguece. Claridad en las escrituras, en todo, en cómo vivir. Esto es misericordia de Dios. Hay un pueblo que Dios le ha untado colirio en los ojos y está viendo bien claro. Hoy en día, en todas esas secta y todos esos grupos, hay una depresión, amado, porque Dios no se está dejando manipular de ellos. En un tiempo Dios le hacía unas cositas, ¿sabe? Pero no están viendo nada y nada es nada y se frustran. Ellos le quieren dar un golpe de estado a Dios y usan la palabra, porque usan las escrituras donde dice: pedid se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis abriréis, porque el que pide se le da. El que busca halla, el que llama se le abre. Y Dios no está haciendo nada de eso. Dios dijo: ustedes no van a jugar conmigo, no. Antes ellos lo presionaban y Dios se sentía presionado y como que en un lenguaje mío, como que le daba, ya no. Entonces Dios lo que está haciendo, a esos apóstoles lo está debilitando. Lo está postrando en cama y ni cuenta se dan. Y estoy hablando con la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Siempre están cansados. Para ir a la iglesia se cansan. Ya no pueden ministrar, están cansados, están hartos. Un día yo estaba, nunca se me olvida, estoy delante de Dios, en el Caribe. Y estaba comiendo en un restaurante con un grupo de pastores. Y hubo uno llorando de España. No nos conocimos ese día. Apenas sabía mi apellido y voy a guardar el nombre. Y él me dijo, llorando: Reynoso, él andaba con Marcos Witt, todos esos cantantes, todos los días, aviones y aviones, hoteles y hoteles. Le digo: Reynoso, yo me cansé, porque eso harta, hermano. ¿Usted cree que la buena vida no lo va a hartar? Todo cansa. Una vez antes de Cristo llegar a mi vida, ya yo estaba cansado de las fiestas. Y me cayó nunca recuerdo, jovencito, teenager, joven, una gran depresión. Porque yo digo: wow, pero si me cansé de la diversión, ¿y qué hago ahora? ¿Para dónde voy? Y ya yo estaba cansado, fiesta, malas noches, del licor, ya estaba harto de la vida. Todo cansa. Las vacaciones, ese es tu anhelo y eso no es nada, vaya, pero te cansa. Tienes que buscar otra para descansar. Todo cansa, hermano.
Usted va a un resort, el primer día te vuelve, te encandila y te hechiza. Wow, vamos a gozar. Al otro día ya está harto de comer la misma comida. Esos buffets que ellos ponen, ellos saben. Digo, no olvídate, el primer día van a llegar con una bendita hambre, que arrasan con todo el jamón y la carne y la chuleta. Mañana nadie le hace caso, porque es así la vida. Y cuando Cristo llegó a mi vida, yo digo, pero tiene que haber algo más, porque yo tengo algo aquí en el espíritu que no me lo llena nada. Y yo he querido llenarlo con el licor, las drogas, pero no he podido llenarlo. No me satisfago. Hasta que se apareció Cristo en mi vida. Y ya ahí yo empecé a descansar. Venís a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ahí empecé yo a disfrutar la vida. Ese día que se me apareció el Mesías, se me reveló, hermano, porque es por revelación. Y la vida mía cambió con todo y problemas. Puedo tener el dedo, puedo tener aquello, pero dio un giro de 180 grados. Pero yo me sentía ya deprimido, harto de la misma vida. Recuerdo, jovencito, ya estaba cansado. Porque yo decía, sí, debe haber algo más. Y ese apóstol o pastor, él me dijo llorando, Reynoso, yo me cansé de eso. Todo es truco, es falso. Y viaja y lo mismo todos los días, aplausos, el hombre te adora, es muy bonito, solo le gusta la carne, pero dice que me cansé. Andaba con esos artistas de naciones en naciones, viajando, hoteles, estaba harto, el hogar destruido, y porque eso cansa también. Y me dijo, ahora que Dios me ha revelado lo que es reino, estoy tranquilo ya. Con 2 o 3 gentes deleitándome en Dios, no tengo esa presión, estoy tranquilo. Porque esos ambientes así, hermanos, llega un momento que cansan, hartan. Pero que el Dios del cielo, porque Dios no puede ser burlado, amado. Todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Dios no puede ser burlado. Cuando yo en una congregación empiezo a sembrar en la carne y a sembrar ese espíritu, tu ministerio, a motivarte, viene algo, que este año viene lo tuyo, como Dios te use. Va a llegar un momento que voy a caer en cama, me voy a cansar, porque no estoy en el espíritu. A transmitirle a los miembros competencia, que le tengo que ir delante, que es el mismo espíritu de Satanás. Yo me he encontrado así una vez. Tengo que irme delante a aquel pastor. Qué espíritu, amado. Eso no es amor. Yo quiero ser un gran predicador. Eso es lo que se transmite en esos círculos. Quiero hablar bonito, un erudito elocuente. Que cuando yo hable, la gente tiemble. Ese es el espíritu de Satanás, amado. Te está engañando. Ese no es Cristo. Es otro evangelio. Y ellos dicen, usan la palabra no, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién te ha dicho que eso es un hombre lleno del Espíritu Santo? Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre lleno de amor. El que no ama al prójimo que ha visto, ¿cómo va a decir que ama a Dios? Un hombre lleno del Espíritu Santo es cuando esté comiendo en la casa y le duele porque esté pensando en el otro. Cuando se preocupa por el hermano, ese es un hombre lleno del Espíritu. Esa es la gloria de Dios. Ayer yo estaba en la sala porque el Señor siempre me ministra. Llora con los que lloran, sufre con los que sufren. Si un hermano de aquí está en sufrimiento, yo tengo que llorar con él. Y estaba en la sala de mi casa y me quebranté, hasta llorando un poco. Me perdona que diga eso en público. Claro, yo me escondo de mi esposa porque me llegó a la mente alguien. Cuando yo era jovencito, amado, yo tenía un amiguito y me llegó a la mente él y empecé a llorar por él. Y si yo lloro por alguien, digo, wow, Señor, estoy madurando porque eso es amor. Y digo, y me llegó a la mente, yo tenía en mi edad, como en los 25 años, un vecinito de mi casa que tenía menos edad que yo, algunos 21 años. Entonces ese muchacho, el joven nació con una discapacidad, una deficiencia. Y el papá lo tuvo en extramatrimonial en la calle.
Él tenía su familia y no lo quería el muchacho. Y él venía, me decía a mí, me lo decía llorando, mi papá no me quiere y no le dio nada. Y me llegó a la mente él. Y ese niño pasó, hermano, digo, wow, ese niño pasó. Vendía lo que se le llama canillita en estos países, periódicos en la calle. Un papá que era de clase media, que tenía una empresa, él tenía. Los otros niños, hijos en carros. Bien, y el muchachito, y ese muchachito pasó. Yo vine para acá y lo dejé, pero en las calles, rodándolo. Y el papá lo negó, no lo rechazaba. El verdadero padre no lo quería, porque era deficiente. Y él, en sus limitaciones, él me decía, mi papá no me quiere. Eso es terrible. Yo no sé cómo usted lo ve, pero eso es terrible, hermano. Que tu papá no te quiera. Quiera a los otros y a ti no. Por una discapacidad tuya, una normalidad. Él no me quiere, ni me puede ver. Y el papá no le gustaba que él le dijese, porque era una vergüenza para él, que le dijera que era su hijo. Digo, para el ser humano es terrible. Y me recordé de eso y lloré un poco. Digo, wow, ese niño, ese muchacho se ha pasado. ¿Y en qué estará? Dije yo. Empecé a orar por él, porque no puedo hacer nada. Pero la gente sufre, hermano. ¿Cómo yo voy a venir aquí un domingo con un mensaje motivacional? Hablarte. Yo tengo que hablar aquí hoy y todos los domingos, hermano. Motivarte y a la iglesia que me escuche, motivarte a la fe, a las buenas obras, al amor. Todo el tiempo, todo el tiempo. Lo mismo, motivarte a las buenas obras. Con tanta maldad que hay en el mundo, con tantos niños huérfanos que sufren, abandonados por las madres, los padres, que se crían solos y nunca pueden tener un estado psicológico saludable porque son niños desprotegidos. No saben lo que es un patrón de papá y mamá, como nos criamos nosotros. Y algunos han tenido misericordia y un tío lo puede servir de papá y mamá o una buena abuela. Bienaventurados son esos. Pero eso no tenía nadie. Claro, ese muchachito, su madre, que vendía en las calles, nada más tenía esa viejita, pero el papá nunca lo vio. Y me llegó a la mente de él, y el Espíritu me ministraba, sufre con los que sufren. No creo que esta iglesia apostólica, profética, con estos títulos, esté en condiciones de servir ni de amar. Un hombre de Dios, de verdad, de Dios, hasta le duele pedir dinero, hermano. Porque el sudor de las ovejas que se lo está quitando. Perdóname que hable tan claro. Quitarle el dinero a la gente a mí me duele. Nosotros tenemos que sostener esta obra aquí, amado. Pero a mí me gustaría ni pedir ofrenda de corazón. Te estoy hablando con mi corazón, entiéndame. Porque no me gusta jugar con el sudor de un hombre. Líbreme Jehová. Y yo quiero que ustedes todos sean así. Yo tengo más edad que ustedes, pero ustedes son jovencitos, van a ministrar. Que en esas áreas sean bien saludables, en el sexo y el dinero. No jueguen con las carteras de las gentes. Y con esta pandemia hay muchas necesidades, gente pasando hambre que deben 3 meses y 4 meses de casa. ¿Cómo yo voy a venir a decirte a ti, manda el dinero electrónico? Que es más fácil. No se apure que ese dinero, el nombre tuyo, aunque sea electrónico, aquí oramos y así llega más rápido. Esto es mejor, hermano, electrónico, como dicen. Un hombre que parece que yo dudo el acercamiento sin juzgarlo, amado, de esos hombres a Dios. Cuando un hombre de verdad se acerca al Dios de Abraham y lo va conociendo, no hace eso, amado. Y si lo hace un día le duele. Un padre, le gustaría tener dinero para proveer para los hijos, en vez de quitarle la lana. Una vez escuché un pastor que dijo, siempre analiza a estos apóstoles con el dinero. Y es verdad. Pero ¿y cómo va a ser? Es verdad.
A medida que un hombre se acerca a Dios, conoce a Dios y ama a Dios, le da vergüenza pedir. Si no le da vergüenza, está raro, está bien lejos. Y no le gusta jugar con el dinero, porque es el sudor de la frente de cada hermano. Y yo le ruego al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que levante un pueblo así, pastores, ministros. Cuando levante eso, el mundo se va a quebrantar, porque va a ver a Dios a través de nosotros. El mundo le tiene miedo a los evangélicos, amados. No se me escandalice. Le tiene miedo a los pastores. Yo le he dicho aquí muchas veces, lo voy a repetir. Recuerdo que la vieja mía, cada vez que en mi país le dice Reynoso es pastor, digo, otro ladrón más. No le tienen miedo. Y lo primero que dicen, se hizo rico. A mí han llegado familiares míos a esa casita que tengo ahí, que no es una cosa del otro mundo. Una casita de clase de pobre, hermano. No le va a decir el precio porque eso es privado, porque esa casita no costó mucho. Pregúntele a Nelisa. No es una cosa del otro mundo, está bonita, pero... Y me han dicho, dije, no, eso es... Porque pastor, él no tenía nada antes. Y me dijeron, ¿de dónde tú compraste eso, muchacho? Entonces yo digo, wow, pero el pastor está bien desacreditado. Pero bien desacreditado, amado. Porque ya... Ser pastor es como sinónimo. Esa palabra es muy fuerte, de ladrón. Es una vergüenza. A mí me han dicho ladrón. Familiares un poquito lejanos, pero lo han dicho. En el sentido de que dicen, ¿y esa casa dónde la compró? Pero yo puedo tener una casita toda mi vida aquí. Yo llegué aquí a los 27 años y no puedo tener una casita, hermano. Eso no es robar. Con el sudor de mi esposa que va a New York, con el sudor de su frente, trabajando y nosotros trabajando una casita sencilla. Una sola, yo no tengo más. Y eso es malo también, pero ese es el testimonio. ¿Por qué? Yo lo entiendo, hermano, el testimonio. La iglesia que se ha levantado no es saludable en el dinero. Un mal testimonio. El apóstol Pablo no fue uno de los 12. Por eso los corintios negaban su apostolado. Él lo defendió. Primera de Corintios, capítulo 9, busque rapidito, versículo 1. El apóstol Pablo no anduvo con Jesús, ni estuvo ahí en la ascensión de Cristo. Los corintios negaban su apostolado. Pero en el contexto aquí, la palabra apóstol es apostolo. Cuando la Biblia dice, en ese contexto, te envío a Epafrodito, ahí no está hablando de apóstol de oficio, de mi mensajero, apostolo. Quiere decir misionero, mensajero, enviado. Te envío a Tito. Tito no era apóstol como columna. En función era apóstol, pero no como jerarquía. Mi mensajero, no como fundamento. Ahora Pablo, en 1 Corintios 9, él habla que él era apóstol como oficio, aunque no anduvo con los 12. Por eso él dice que era una excepción, un abortivo. Él se identifica como, y un sello del apostolado era que fundaba iglesias, pero lo mandó Dios. Ese era apóstol. No como don de oficio, de jerarquía. Ese era apóstol. Se cree que uno de los 12. Los corintios, como no anduvo con Cristo, porque para esos tiempos Pablo era inconverso, bien extraviado, los tiempos de Jesús. Después de la ascensión de Cristo, Pablo empezó a perseguir la iglesia. Y usted sabe lo que hizo con Esteban. Consintió la muerte de Esteban. Él tenía las ropas de Esteban en las manos. Y yo sé que eso se le quedó marcado en el corazón cuando lo apedreaban a Esteban, lapidaban. Pero él se consideraba apóstol. En el contenido, cuando usted lee apóstol, siempre analiza en qué sentido lo está diciendo. Si es de mensajero, sí. Dios me envió apóstolo. Pero aquí Pablo no está hablando de mensajero. Está hablando que era apóstol de oficio, como columna, como fundamento.
Y él lo defendió. Primera de Corintios 9:1. No soy apóstol. Eso es, ahí no quiere decir mensajero, ahí quiere decir fundamento de oficio. Hay que leer bien la Biblia. No soy libre, somos libres en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No para hacer las obras de la carne, pero somos libres. Él nos libertó del yugo de Satanás. Verdaderamente libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Él lo vio camino a Damasco, aunque no anduvo con él. Pero lo de Pablo fue una revelación muy especial. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? No hay señal más poderosa que el testimonio de la iglesia, el fruto del Espíritu de los hermanos. La iglesia de Corinto la fundó Pablo. Digo, ustedes son mis obras. Pablo no está hablando aquí en el sentido de apóstolo, de mensajero, ni de enviado, ni de misionero, sino de oficio. Y eso ya cesó ahora. Estos no son apóstoles nada. Si para otros no soy apóstol, dice Pablo parafraseando, como lo parafraseó Juan Calvino. Si para afuera yo no soy apóstol, para ustedes sí, porque ustedes han visto el sello de mi apostolado a los corintios. Yo fui que fundé esta iglesia, dijo Pablo, sobre la piedra que es Cristo, el fundamento, pero yo la fundé. Aunque por mandamiento de Dios, porque nadie tiene derecho a fundar iglesia, ningún hombre, pero Dios lo mandó a fundarla. Entonces le dice Pablo, para otro está bien, pero ustedes no pueden decírmelo, porque ellos negaron el apostolado de Pablo. Para vosotros ciertamente yo lo soy. Él dice, ustedes saben que yo lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Juan Calvino, parafraseando este versículo del rechazo de los corintios, del apostolado del apóstol Pablo, yo lo puse aquí, lo quise escribir. Juan Calvino decía, parafraseando lo que Pablo quiere decir: si hay algunos que tienen dudas de mi apostolado, eso no debería ser el caso con vosotros. Lo parafraseó así este versículo, Juan Calvino. Como si yo le dijera a ustedes, si aquellos otros dudan, no deberían ser ustedes, porque ustedes han visto el sello del apostolado. Así le dijo, lo parafraseó Juan Calvino en el siglo XVI. Este versículo de 1 Corintios 9. Está bien que otros duden, pero ustedes no se lo permito. Si fui yo el que fundó vuestra congregación, o no soy creyentes, o estáis obligados a reconocerme como apóstol. Parafraseó Juan Calvino. Me gustó bastante esa interpretación de Juan Calvino en el siglo XVI. Como Pablo no anduvo con los 12, la iglesia, una gran cantidad de teólogos, no quiero discutir eso. Se cree que Pablo era el número 12, que el nombre de Pablo va a estar en donde dice en la columna los 12 nombres en Apocalipsis 21 como fundamento. Se consideraba una excepción, un abortivo. Primera de Corintios, vamos a leerlo. Ahí mismo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Primera de Corintios 15, 4. Donde comenzando en los primeros versículos, para redimir, empecemos en el 4. Que Jesucristo fue crucificado, resucitó, se le apareció a los 12, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 15, 4. Él tuvo un encuentro personal de una manera sobrenatural. Lo llevó al tercer cielo. Aunque no fue contemporáneo de Cristo, no anduvo con él. Y camino a Damasco, Jesucristo se le apareció. Y Dios lo considera apóstol. Él se consideraba como las columnas.
1 Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Fueron testigos, dice más de 500. Pónganse 600 o 550 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo. Algunos intérpretes dicen que este es el medio hermano de Jesús, Santiago, hermano de Judas. No el hermano de Juan, algunos dicen así. No voy a discutir eso. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos se incluyó ahí con los apóstoles. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo quise buscar la palabra abortivo en griego y es ekritomati. Ekritomati, abortivo. Quiere decir excepción. Pablo fue una excepción. La regla para ser apóstol había que andar con Jesús y ver la resurrección en el monte de la ascensión, en el monte de los olivos, su resurrección. Pero Pablo fue una excepción, porque por eso él dice: yo soy un abortivo. Yo no estuve ahí, no anduve con Cristo. Por eso me apareció de una manera sobrenatural y me llevó al tercer cielo. Yo soy un abortivo, alguien a destiempo. Nacido fuera de tiempo. Ese es un aborto que no dura la gestación de 9 meses. Como el 7mesino, que a veces dura 7 meses. Que Dios guarde esta nación a cada madre de aborto. Pero Pablo se consideraba un abortivo. No en el sentido, un aborto es algo que se pierde, amado. Por eso la Biblia hay que estudiarlo en el contenido, el contexto que está hablando Pablo. No está hablando de que se perdió. Aborto es perder la criatura. Está hablando de antes de tiempo. Anormal. El apostolado de él fue algo, una excepcional. No tomó el curso de los otros. Anormal. Se está refiriendo en ese contexto. Él no se perdió nada. El propósito, porque él terminó la carrera, peleó la buena batalla, vivió la fe. Pero que Pablo no anduvo con los 12. Él no tuvo ese privilegio. Pero todavía él dijo que él trabajó más que los 12. Él fue más honrado que los mismos 12. Él dijo que yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos. Y no se estaba jactando, estaba en el espíritu. Y Dios lo llevó al tercer cielo. Fue uno de los hombres más honrados. Pero no anduvo con los 12. Por eso los corintios negaban su apostolado. Pero él dijo: yo soy un abortivo. Nosotros somos tremendos, hermano. Yo he conocido ancianos en iglesia que usan mucho esta palabra. De Reynoso, yo soy un abortivo. Por eso es como: yo no soy del grupo y estoy brillando más que ellos. Usted ve que uno tuerce la Biblia. Él dice: yo llegué ahorita ayer y humillan al que está ahí. Y ya me tienen predicando y soy la mano derecha del pastor. Y me le fui delante a todo. Yo escuché un predicador un día que dijo: yo estoy jovencito y todos esos viejos días que están ahí, es terrible lo que se ve en las iglesias. Me le fui delante a todo. Mira, me tienen predicando y ellos todavía no han podido predicarlo. Es el espíritu de Satanás. Pero que así que le enseñan, amado. Entonces usan ese texto, lo usan mal. Esa gente que se han desarrollado rápido en el ministerio, que por estar limpiando saco y lambiendo y sacudiendo, llegan rápido con el jefe. Porque eso es una pirámide para llegar allá donde está el cacique. Y ellos llegan, se le meten a la casa, le limpian la casa, le sirven de chofer a la esposa del apóstol, a la apóstola. Entonces usan ese texto tan lindo y hermoso. Digo: no, yo soy un abortivo. Yo llegué ayer y estoy pegado.
Si el viejo un día muere, me deja la iglesia a mí. Porque estoy arriba. Después del pastor soy yo y tengo la tarjeta de la iglesia para comprar lo que sea. Ese espíritu que ha invadido el pueblo de Dios. Porque sigo leyendo 1 Corintios 9:9. Porque yo soy el más pequeño, mira qué espíritu, de los apóstoles. Esto dice que son más grandes que Pablo. Mire qué espíritu el de Cristo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Él mismo dijo, pero yo no estoy supuesto a estar aquí. Yo no soy digno de ser fundamento. Estos dicen que son dignos. Usted ve que es opuesto al evangelio que ellos predican. A diferencia de los demás apóstoles que tenían el beneficio de haber vivido con Cristo, Pablo llegó al apostolado abruptamente, sin oportunidad para un contacto terrenal con Cristo o su doctrina, pero él la recibió del mismo Señor. Pero él recibió el evangelio directamente de Cristo. Gálatas 1:11, rapidito, Gálatas capítulo 1, versículo 11. No se me duerma, que ya estamos terminando. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Yo quise leer este capítulo y este libro, esta epístola, Gálatas, la escribió Pablo a los Gálatas. Busque la joven. Le están traduciendo, aunque lo dije muy tarde. Sí, Naomi. Capítulo 1, versículo 11. Que el Señor levante los enfermos, los que han tenido influenza, gripe o el COVID, que los levante. Le dé mucha fortaleza a su pueblo. Gálatas 1:11. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es de los 12, amados. El evangelio de Pedro no lo recibió según hombre, lo recibió directamente, face to face de Cristo. Pero Pablo también. El que nosotros recibimos, lo hemos recibido a través directo, sí, del Espíritu Santo y de la palabra. Los apóstoles anduvieron con Cristo, sentían la respiración de Jesús. Eso fue una honra. Dice que Juan era el discípulo amado, se recostaba del hombro de Cristo. Tremenda honra. Pero hermano, yo no le voy a quitar el puesto a Juan. Aunque yo esté en los bleachers, como en el estadio. Usted va a los Yankees, el estadio de Filadelfia, a ver un juego, véalo por televisión mejor. Porque si se sienta allá arriba, va a tener que buscar ¿cómo se llama? Binoculares. Porque no va, lo ve como chiquitito así. Eso es allá como a 1 kilómetro. Y si se sienta abajo, lo va a ver de cerca, pero tiene que pagar como $300. Para poder ver de lejos son como 40, creo. Pero es allá con binoculares. En televisión lo ves tranquilo. Pues esa gente lo vieron no de allá, de los bleachers, lo vieron de ahí. Dice que Juan se acostaba en el hombro. Eso es una honra. Ricky, si a ti te dejarían que es un minuto que te acuestes en los hombros de Cristo, ¿qué tú le dirías? 1 minuto nada más. Ay, santo. Pero yo no sé usted, hermano, pero a mí que me den 1 minuto sentarme, recostarme del que me hizo, el que me creó, sobre el hombro. Y pues Juan lo hacía. Ahí si no te enfermes, te aseguro, ahí nadie te toca. No se apure que Pedro anduvo con él y le cortaron la cabeza. Porque estaba en el propósito, lo crucificaron con la cabeza para abajo. Pues yo, versículo 12, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice él, yo lo recibí directo de Dios, el evangelio que yo predico.
tiene un sello de apostolado. El testimonio de las iglesias que fundó, y Cristo se le apareció camino de Damasco. Y el evangelio no se lo dictó ni Jacobo ni Juan, el mismo Dios, cuando fue al tercer cielo. Y yo puse aquí, estoy terminando, llegando al clímax de este mensaje. Es una herejía destructora, como dijo Pedro, querer poner otro fundamento, hermano. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Es una herejía destructora querer reponer otro fundamento, como quieren hacer estos hombres con la nueva reforma apostólica. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Usted ve, hermano, eso se puso ya. Nadie puede poner otro fundamento. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, el cual es Jesucristo. Que Dios le dé a la iglesia el discernimiento de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, que Dios le dé a esta iglesia local el discernimiento de la iglesia de Éfeso y que se lo dé al remanente fiel. Aleluya. Apocalipsis 2:2 y terminamos rapidito. Esa era una iglesia, aunque perdió el primer amor, lo perdió todo, porque perder el primer amor es desviarse del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, toda tu alma. Era una iglesia firme en el amor, lo perdió, se enfrió. Como dijo Jesús en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hay que rechazar las gentes malas y las falsas doctrinas. No se pueden tolerar. Es mejor estar dividido por la verdad, como dijo un pastor, que unidos en el error con el falso ecumenismo. No importa lo que tú creas, sincretismo religioso. Únete a mí. La verdad y el Espíritu Santo nos unirán. La unidad siempre tiene que ceder ante la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo la verdad y Cristo liberan. Y has probado doquimazo o doquimo, que viene de doquimazo. Probar, doquimazo, aprobar. A los que se dicen ser apóstoles. Iglesia, hay que probarlo. Ya dijimos cómo se prueba. Pruébalo en el dinero. Y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Son sinagogas de Satanás. Hay que probarlo. Estos apóstoles que se creen fundamento de la iglesia hoy en día no son apóstoles. Dijo Jesucristo que vendrán pseudo apóstoles, pseudo profetas, falsos, mentirosos. Dice que la iglesia de Éfeso lo probó, lo pasó por el sedazo del Espíritu, lo filtró y lo encontró falsos. Esa era una iglesia de discernimiento. Dios manda apartarse de esos hombres. Primera de Timoteo, y ahí termino 6:3. Dios manda que te aparte de ellos, de los vampiros, las sanguijuelas que solo dicen dame, dame. Como dice la palabra en Proverbios, la sanguijuela tiene dos hijos, dame y dame. Y tres cosas hay que nunca se sacia. Y una cuarta nunca dice basta. El Seol, la muerte y la matriz estéril. Y la candela que nunca dice basta, como la de los ángeles.
Primera de Timoteo, yo digo Los Ángeles, no lo del cielo de California. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, hinchado, es soberbio, falso. Él dice que sabe, pero dice Pablo, no sabe nada. Y delira, está borracho, está en coma. El paciente comatoso delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Ese tipo de evangelio lo que siempre es la envidia. Siembra pleitos, blasfemias, hablar mal de Dios, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Se le ha negado la verdad. Se le ha puesto un velo ya por la abundancia de sus pecados. Que toman la piedad, pruébele con el dinero como fuente de ganancia. Ahí está claro. Pruébele en el dinero, el evangelio, la piedad. Todo es con dinero, hoteles 5 estrellas como fuente de ganancia. Todos los venden. Se han enriquecido de la lana y la leche y la carne de las ovejas. Y aquí termino. ¿Qué dice ahí? Apártate de los tales. No se quede ahí. Corra por su vida. Apártese. ¿Por qué Pablo nos dijo, sigue luchando, vete de ahí? Esas gentes, una mala noticia, no van a cambiar. Cuando uno se alimenta tanto y bebe tanto de ese vino, no van a cambiar. Ellos se enferman y vuelven y resucitan y siguen, como la iglesia de Sardis. No cambian. Al menos que Dios extienda sus misericordias, pero no cambian. Porque después que uno pruebe ese ajo y cebolla, eso le gusta demasiado a la carne. Mejor la apártese. Se va a secar si se pone a brigar con esa gente. Yo he tenido compañeros así y me he apartado. Delante de Dios estoy. Digo, no, aquí no se va a buscar nada. Y todavía siguen en lo mismo. Usted puede estar comiendo con ellos en un lugar y usted lo siente, la ansiedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuánto hay en la iglesia? ¿Cuánto tiene? Y Reynoso, y tú eres venido a tiempo completo. Y es lo mismo, la misma cantaleta. Yo conozco ese espíritu. Y usted lo ve nervioso. Y a veces pagan. No, déjame pagar a mí, no, yo pago. Pero con la tarjeta de la iglesia. Y siempre están nerviosos. ¿Y cuántas gentes hay? ¿Cuántos asientos hay? Y tiene que hacer esto. ¿Tú crees que te está yendo bien? Y yo entre mí dije, no, eso hay que interpretarlo con la Biblia. Te ha ido mejor. Pero todo el termómetro es dinero. Cuando a un hombre le va mejor que otro, si se usa esa palabra, debería ser por el fruto del Espíritu. El sello del apostolado de Pablo fue la vida de los corintios, los hogares restaurados, gente que se apartaron del pecado y se volvieron a Cristo. Ahí sí se puede decir, están mejores, pero no por dinero, hermano, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida. La vianda para el vientre, la vianda para la boca, y del boca el vientre, y del vientre la letrina. Y a los dos, a las viandas y al vientre, lo destruirá Dios. Todo esto de este mundo es vianda, es desperdicio, porque todo se queda. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nunca pese un ministerio por dinero, no sea tan bajo. Péselo por el testimonio, por cuánto respetan a Dios, por cuánto aman a Dios. Ese debe ser el termostato de la iglesia. En términos de un edificio para la calefacción, termostato, o el termómetro en término médico, debe ser el termómetro. Mídale la temperatura.
que los médicos miden la temperatura de las enfermeras a nivel sublingual. Hay una área que son más efectivas que otra, a nivel de las axilas. Pero mídale la temperatura. Nunca un ministerio se mide por cantidad, eso es muy bajo, porque ancha es la puerta y ancho es el camino y multitudes entran por ella. Las cosas de Dios siempre es estrecha la puerta, angosto el camino y entran poquito por ellos. A Jesucristo lo dejaron solo. Él dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Cuando vieron las demandas del reino, porque la gente salen huyendo y no les gusta esto. A la carne, pero el espíritu es un placer, un gran honor. Pues nunca diga que un ministerio le ha ido bien ni por dinero ni por gentes. Mire el fruto del espíritu, mire la restauración, ahí sí. Un hogar que se estaba destruyendo y que Dios vino con mano poderosa, como un poderoso gigante y lo levantó. Cuando el niño estaba en droga y Dios lo libera. Cuando el hogar ya estaba a punto de irse al precipicio y Dios lo levanta y restaura y le da amor a ese hombre para esa mujer y esa mujer para ese hombre. Y esos son los principios del reino. Cuando un niño ya dañado, cansado, cargado, Dios lo libera y lo levanta. Ese es el Espíritu de Cristo. La restauración es la señal, el fruto del Espíritu que solo lo hace Dios. Pues nunca mida el ministerio ni la iglesia por cosas materiales. Eso es bajar a Cristo, bajar la Biblia, bajar los principios del reino. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso esa gente hablan así, porque de la abundancia del corazón, en su corazón no está lleno de Dios, sino lleno de cosas materiales. Pero cuando uno se llena de Dios, solo habla de cosas espirituales. El hombre bueno, Dios Jesús, de su buen corazón saca tesoros, cosas buenas. El hombre malo no puede sacar cosas buenas de su corazón, porque el corazón y todo su ser está dañado. De la abundancia de las palabras y de la boca habla el corazón. Quiere conocer a una gente, escúchelo hablando y míralo a los ojos. Eso no se equivoca, como habla. Porque las personas hablan de acuerdo al corazón. Si tu corazón está lleno de cosas materiales, solo va a hablar de eso. Y así hablo. Cuando me lleno de Dios, hablo de Dios. Esta iglesia, como está tan llena de lo material, solo mide por dinero y gentes. Si usted no tiene gente y no tiene dinero, usted es un hijo del diablo. Si tiene, es un hijo de Dios. Así es que mide. Eso es falso. Porque la iglesia más poderosa que ha habido en la tierra fue la de Noé. Y tenía Noé, la esposa y los 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Y las 3 esposas, 8 gente. Y no ha habido una iglesia más poderosa que esa. 8 personas. Y la sinagoga que en Israel solo eran 12 y 14. Pero todo se ha desvirtuado. Todo. Y el mundo va a pasar, hermano. Y por más que yo me tambalee y quiera forcejear a Dios, hermano, Dios no va a hacer lo que yo quiera. Dios está en el trono, no se deja mover. Y esta iglesia no lo va a manipular ni controlar. Y va a llegar un día que yo soy polvo, voy a desaparecer. Y usted también. Y lo voy a dejar todo. Por más que usted se esfuerce. Por eso fue que Salomón, Dios le dio sabiduría y dijo, todo es vanidad porque que me voy a morir. Yo soy el hombre más sabio, por eso no me vale de nada, me voy a morir. Lo único que se queda es lo que usted siembra espiritual, lo que está haciendo hoy, sembrar en lo eterno. Pero si usted quiere seguir sembrando lo terrenal, siga ahí que te voy a contar un cuento. Siga ahí, hermano. Siga sembrando. Y que aquello, y los afanes, y que dinero, y aquello. Siga ahí para que usted vea. Porque, hermano, Dios le da soga a la gente. Sigue ahí. Porque Dios no puede ser burlado. Dios está en el trono mirando. Por eso es que a veces el cristiano cuando empieza a pecar y a rejugar. Llega un momento, hermano, cuando a veces hasta muy tarde tú lees, cuando lo aprietan. Dios no puede ser burlado por mí, hermano, ni usted. Usted ve estos pastores, falsos profetas, ¿usted cree que van a salir con la suya? No, hermanos, a Dios no se le pasa una.
Que a veces que uno se olvida, él dura 10 años para actuar, pero él actúa. Lo que el hombre siembra, eso segará. Y ya, hermano, mire, y cuando todo se derrumbó, como dice esa canción, todo se derrumbó. Trabajo, en el banco se le va todo, y ya, todo. La vida, el Salmo dice, enséñame, Señor, lo frágil que yo soy. No somos nada. Puede ser fuerte y robusto y tener, y usted nunca cree que se va a ver postrado. Cualquier enfermedad puede postrar a uno y quitarte todo, hasta el deseo de comer. Yo he visto gente que dice, lo último que se me va a quitar, el deseo de comer, y una enfermedad te lo quita, hermano. Que no te sabe a nada la comida, te quita el apetito, hasta el deseo de vivir. Esa es la vida. ¿Por qué esta iglesia ahora está hablando tanta mentira? Háblele a la gente que hay una garantía con Dios, pero que viva para Dios. Porque aquí no hay nada que buscar, amado. Puede ser que usted esté aquí y esté nervioso, que ya se quiere ir. Pero hermano, allí en el mundo no hay más que aquí. Hiciste hoy lo más importante en tu vida. Una cita con el Creador, el que te da los alimentos, el que te da el techo y te cuida. Hiciste lo mejor. Así que esfuérzate siempre y empeñate y no te desanimes ni te dejes llevar por esas malas lenguas. Mire, yo aquí, amados, me paso tiempo y usted no me ve porque Dios me ha enseñado a no manipular con eso. Venga a la iglesia, no ni tiré indirecta, nada de eso. Pero hermano, cuando yo veo un cristiano mal, a mí me da pena, no se lo digo, ¿sabe? Porque eso es muy privado. Un cristiano carnal y de jugando, yo me preocupo. Dije, ay, mi madre, lo van a agarrar. Eso es seguro, hermano. Seguro que va a llegar un día que le van a pedir cuenta. A Belsasar en Babilonia le pidieron cuenta. Nadie se sale con la suya. Puede ser que un año, 2, 3, pero a Belsasar llegó un día a Dios y le dijo, te van a pesar. Fuiste pesado en balanza. El pecado, como decíamos en Lamentaciones, el ser humano tiene que lamentarse y preocuparse, como dice el Salmos también. Laméntese el hombre en su pecado. Cuando yo he estado mal, siempre me llega ese pensamiento, ay, cuando me pidan cuenta, me van a pedir cuenta. Por eso hay que procurar presentarse a Dios como un obrero aprobado, que no tenga nada de que avergonzarse. No juegue ni con los cultos ni con las cosas de Dios. No se quede nunca en la casa de que por una rebelión o por nada en la casa ahí sentado. Eso es bien peligroso. Y no te estoy asustando. Nunca haga eso, amado. Siempre esfuércese para las cosas del Señor. Está bien en estos días con esta pandemia, si se siente un poquito agripado para cuidar a los otros, es sabiduría. Pero le estoy hablando antes de la pandemia. Hay gente que hasta le duele un oído y se quedan en la casa como si nada. O si está muy enfermo. Que el Señor nos dé esa convicción, lo que es un culto a Dios. Aunque venga desanimado, aunque no pase nada aquí, ni escuche un amén, aunque esté durmiéndose ahí. Pero que hacerlo por el Señor, venir y estar ahí en la iglesia con el Señor, te viene a adorar. Y después ya se va a su trabajo y hace las cosas que tiene que hacer en el hogar. Mire, mi esposa en estos días me decía algo, me perdona decirlo en público, pero yo lo voy a decir, valga la redundancia. Ella me decía, mire hermano, la religión no es buena, siervo, pero aunque sea religiosamente, vaya. O sea, aunque sea religiosamente, no deje de ir a la iglesia. Usted va así, se sienta ahí, aunque sea dormirse. Aunque digan, eso es malo, ya cumplí con el Señor y se va. Pero ve, por lo menos vino. No se quede nunca en la casa de que por nada viendo televisión. Eso es bien peligroso. Yo casi no digo eso, pero como pastor lo advierto. Nunca juegue con las cosas santas. Pasando canales ahí. Los hermanos aquí adorando usted. Baloncesto, ¿cuál es el deporte que a ti te gusta?
el soccer, ¿cómo es? El de los Rangers, fútbol, o jugando dominó. No. Ya después usted va y juega, mira su deporte, pero adorar al Señor, como vinimos hoy. Y siempre tenga en cuenta que el día más difícil es el de culto. Te va a doler el cuerpo, te va a sentir mal, como los domingos. Gracias a Dios que los cultos aquí son a las 2 de la tarde. Para cualquier jaqueca por la mañana la pase. La resaca. Y ya a las 12 le ha pasado la resaca. Yo siempre amanezco resacado. Pero como es a las 12 el culto, ya me bebo un café a las 11 y me como una tostada y se me va yendo la resaca. Ya cuando llego de fábrica. Aleluya, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu mensaje, tus palabras y tus consejos. Venga a tu reino, síguete glorificando, sigue tú poniendo tus ojos, tu nombre y tu corazón en este lugar. En el nombre de Jesús, guárdanos de accidente. Amén.